Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Ya estamos, como decíamos hace un momento que empezaba el programa, en las vacaciones, ahora sí oficiales, ya marcadas por la SEP. Hoy salimos oficialmente de vacaciones, más allá de lo que está bajo nuestro control o no. Lo cierto es que inicia el periodo vacacional y hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración. Hay que tener cuidado con nuestros gastos, porque de pronto tenemos la idea de que las vacaciones implican necesariamente gastar. Las vacaciones es un descanso del estilo de vida cotidiano, pero no es una obligación para gastar. De lo que es un descanso es de la cotidianidad que implica el que tus hijos se tengan que levantar en un determinado horario para estar listos con una determinada prisa y una determinada rutina para llegar a la escuela y cumplir con una forma de funcionamiento cotidiano que los haga tener que estar en clases, posteriormente salir de la escuela, cumplir con tareas y estar listos para el día siguiente. Esa es la implicación del periodo vacacional. Ahora, eso evidentemente relaja algunas rutinas. Ahora, cuando las familias están en condiciones, pueden llevar a cabo ciertas actividades distintas que pueden implicar la posibilidad de ir a ciertos lugares, a hacer actividades que pueden implicar ciertos gastos, ir a ciertos lugares a vacacionar. Pero hay que tener mucho cuidado con pensar que eso es una posibilidad a que eso es una obligación. Es muy importante que en este periodo vacacional recuerdes que tiene que haber ciertas actividades que sirvan como columna vertebral del día. Aunque se aligeren las actividades que eran como la estructura básica, y se aligera todo lo que tiene que ver con a qué hora tienen que estar listos, a qué hora tienen que desayunar, a qué hora tienen que salir de la casa, en fin, todo esto, ¿no?, que generaba el orden del día. Tiene que haber una cierta estructura que permita que no se desorganice el día, sobre todo si tienes hijos menores de 10, 11 años. Porque si acabas perdiendo el orden de los alimentos, por lo menos de 2 de los 3 alimentos, y el orden de ir a dormir, se va a generar todo un esquema muy complicado que va a dar pie a una gran irritabilidad en el funcionamiento cotidiano. Así es que tómalo en consideración, y por lo menos 2 de los alimentos del día deben de tener un cierto margen en su horario y un horario también en la noche del cual no tarden en irse a dormir la mayoría de los días de la semana. Cuando estamos en periodo vacacional, hay reglas que entran en su etapa de descanso, pero hay reglas que van a tener que seguirse manteniendo. Por ejemplo, la hora de levantarse puede pasar a otro estado, pero lavarnos las manos, lavarte los dientes después de cada comida, lavarte las manos para sentarte a comer, tenerte que bañar, puede perder su horario, pero no tener que hacerlo.
Y estas variaciones que le hacemos a las reglas ayudan a entrar en un estado distinto, pero no por eso tenemos que dejar de cumplirlas. Y esto ayuda a cambiar de aires, como le decimos cuando pasamos a una etapa diferente y nos relajamos y nos oxigenamos distinto porque descansamos de un estilo de vida distinto. A eso le llamamos vacaciones. Esto no quiere decir que tus hijos tienen que dejar de obedecer. Solamente obedecen a normas diferentes. Y esta forma distinta de funcionar cambia la dinámica de una familia. Entonces, tú también puedes entrar en un tono distinto de interacción con tus hijos que puede ayudar a modificar el clima de la familia. Aprovéchalo, modifica la armonía de la interacción familiar y no le estés cantando a tus hijos lo que pasaba cuando estaban en clases o cuando estaban peleando por otras situaciones. Aprovecha para crear un ambiente familiar diferente. Es común confundirnos cuando los niños están pequeñitos y creer que la impulsividad que un niño pequeño presenta, y estoy hablando de niños en etapa preescolar, kinder preescolar, en donde actúan sin pensar, y a eso le llamamos impulsividad, le podemos describir ese comportamiento como agresivo. Sobre todo si en el camino de esa impulsividad, pues lastimó, pegó, arañó, mordió, le arrebató a alguien, le rompió sus cosas, le quitó y empujó. Y de pronto todos esos comportamientos decimos, es que ese niño es muy agresivo. Y no, lo que hay es un comportamiento impulsivo. Todavía no aprenden a contener el movimiento y aquello que todos los seres humanos tuvimos que aprender desde que nacimos, que fue modular el movimiento para ir aprendiendo cómo, cuándo y de qué manera íbamos a presentar el movimiento para tener control sobre él y que no saliera tal como nos nacía que saliera, es algo que los niños pequeños están apenas aprendiendo. Hay que tener mucho cuidado. La gran diferencia entre la impulsividad y la agresión es que la agresión lleva la intención de lastimar al otro. Y los niños pequeños normalmente no quieren lastimar al otro. Lo que hacen es que responden sin pensarlo y en el camino, cuando se dan cuenta, pues ya lastimaron al otro. Entonces hay que enseñarle a los niños a detenerse y a ir conteniendo el movimiento de tal manera que aprendan a dirigirlo de una manera apropiada. Así es que antes de regañar hay que hacer todo un trabajo de reflexión e ir entrenando ese movimiento poco a poco. Me gustaría que me diera un consejo sobre mi hijo tiene malas compañías, amigos que se drogan, que consumen, que venden. Y pues mi opción fue internarlo o cambiarlo de escuela o llevármelo lejos, o él no ha consumido, pero me gustaría saber qué me puede aconsejar. Él se ha hecho rebelde porque no lo dejó juntarse con sus compañeros. Le he quitado el fútbol, teléfono, anda más apegado a mí, lo traigo más vigilado para que él no se junte con malas compañías, pero estoy en una incertidumbre qué hacer, si cambiarlo de escuela, meterlo en un internado, una escuela militar, no sé. Él tiene 14 años. Entiendo tu dilema y entiendo tu preocupación. Sin embargo, estos son los típicos casos en los que el intento de solución se puede volver parte del problema e incluso empujar al problema. Hay que tener mucho cuidado. Tu hijo se ha comportado bien
Y el problema hasta el momento es que está cerca de personas que tienen comportamientos inapropiados. Y tú quieres tomar medidas como si él ya hubiera presentado los comportamientos inapropiados. Aquí corres un riesgo importante. Si tú pones sanciones como si él ya hubiera presentado el comportamiento inapropiado, él ya no va a tener entonces nada que perder. Y por rebeldía entonces puede empezar a presentar el comportamiento inapropiado. Él no te ha dado motivos para que tú sanciones un comportamiento que él no ha presentado. Él puede aprender a relacionarse con estos amigos sin copiar de estos amigos los comportamientos inadecuados. Así es que me parece que sí, en efecto, tienes que estar cuidadosa, supervisando, pero de ninguna manera sancionando, porque tú lo puedes cambiar a otra escuela y en esa otra escuela volverse a relacionar con los chicos que anden en malos pasos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a acabar manejando como si estuviera preso? Yo creo que le tienes que confiar los valores que le has mostrado, la educación que le has dado, y tienes que estar platicando constantemente con él acerca de cómo él debe de diferenciar los comportamientos inadecuados de los adecuados y cómo puede aprender a relacionarse con las personas sin contagiarse de los comportamientos que él sabe que no son los comportamientos correctos. Pero le tienes que dar el beneficio de la duda, porque hay muchos chicos que pueden estar cercanos a personas que no se comportan bien y no contagiarse. Y creo que lo puedes acabar orillando a copiar esos comportamientos por la desconfianza que tú estás presentando. Así es que supervísalo, acompáñalo. Cuando un niño toma una cosa ajena, evidentemente nos apena, nos asusta, inmediatamente pensamos, híjole, ¿cómo manejamos esto? Porque nos viene la palabra robar de inmediato a la cabeza, ¿no? Y con justa razón, es parte del proceso educativo, como le enseñamos a un niño que no se agarra a lo ajeno, que no se roba. De entrada, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que un niño toma lo ajeno porque le resulta atractivo y placentero, y por lo tanto, al tomarlo, no está pensando que está privando a otro de algo, sino que a él, a ella le gusta y lo quiere y le resulta agradable. Tiene un pensamiento completamente centrado en el placer y en el gusto. Notamos que hay un poquito más de conciencia cuando además lo toma y lo esconde, ¿no? Porque ahí sí sabe que lo que está haciendo está mal y por lo tanto es tan atractivo lo que está ahí y lo quiere, que no quiere que lo cachen y por lo tanto lo esconde. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, claramente hay dos niveles de intervención, los dos igualmente importantes. Uno es hacer todo el proceso de reflexión alrededor de qué significado tiene esto, el entendimiento que tenemos de por qué lo hizo, cómo se llama eso se llama robar, y las repercusiones que eso puede tener. Pero el segundo y más importante es que tiene que devolverlo y tiene que dar la cara. Yo sé que para muchos eso es crueldad, pero no es crueldad. En la medida en la que el niño pase por la vergüenza de tener que dar la cara, las probabilidades de que vuelva a repetir esa situación van a ser ínfimas. Así es que haz
que dé la cara y que entregue aquello que tomó. Recuerden siempre cuando van a mentir, cuando van a cometer una infidelidad, cuando quieren solamente salir del paso diciendo algo que no es cierto, que están corriendo un gran riesgo, porque después de ser cachados, a partir de ahí cualquier otra verdad se va a volver sospechosa siempre. Ese es el gran problema de las mentiras, la desconfianza que siembran. Nadie miente siempre. El problema es que ya nunca se tiene la certeza, y eso es lo que complica las relaciones interpersonales. Así es que piénsalo bien. Soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo contigo. Hasta mañana. Audiocentro.